Hay muchas razones para incorporar el ayuno a tu vida. Desde el punto de vista médico, la mayoría de las enfermedades son causadas por un exceso de grasa corporal y el ayuno te ayuda a eliminar este exceso. Aunque estés delgado, puedes tener un exceso de grasa visceral, esto es alrededor de tus órganos internos. El ayuno intermitente regula tus hormonas. La mala alimentación genera un fuerte descontrol hormonal que te causa diabetes y sobrepeso principalmente. El ayuno te va a permitir a tu cuerpo quemar la energía correcta y podrás equilibrar todos tus órganos. Es gratis, no tienes que comprar nada, es sostenible y flexible porque no es una dieta rigurosa que tengas que llevar a cabo viviendo con un sinfín de restricciones. Y en este video aprenderás qué es el ayuno intermitente, cuáles son las razones científicas que sustentan sus buenos efectos en el cuerpo y cómo lo puedes hacer si nunca lo has hecho con 3 sencillos pasos. Y esto te va a servir para que controles tu diabetes o incluso la puedas revertir para bajar de peso, controlar tu presión arterial, problemas de colesterol, revertir el hígado graso y muchas otras propiedades más para tu salud. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista enfocado en la diabetes, y en este video vamos a hablar acerca del ayuno intermitente. Y sé que de antemano la idea de no comer, de estar en ayuno, puede causarte conflicto o, como decimos aquí en México, sacarte de onda cuando queremos decir que algo te genera un cierto desconcierto o un estado de confusión, porque tenemos la idea de que tenemos que estar comiendo todo el tiempo. Y déjame decirte que no pasa absolutamente nada malo cuando haces periodos de ayuno de 12, 16 y hasta 24 horas. Y existen varias razones científicas por las cuales el ayuno es algo bueno para tu cuerpo, y en este video te voy a explicar qué sucede en tu cuerpo cuando haces el ayuno, de por qué el ayuno es necesario y por qué estamos diseñados para ayunar. En cuanto tus alimentos tocan tu boca, tu cuerpo inicia el arduo trabajo de digerirlos y obtener su energía. Para esto, tu sistema digestivo se apoya de tu sistema endocrino, que es un sistema de glándulas que producen distintas hormonas que actúan en todo el cuerpo. Este sistema controla tu apetito, tu temperatura, el sueño y todo tu metabolismo. El páncreas forma parte de este sistema endocrino, es un órgano muy importante en la diabetes tipo 2 porque produce insulina, la cual es la hormona encargada de regular tus niveles de azúcar o glucosa. Cada vez que comes se produce más insulina y esta hormona le dice a tu cuerpo que es hora de almacenar energía. El cuerpo almacena energía de dos maneras: como azúcar y como grasa. Cuando el cuerpo ya no puede almacenar más azúcar, empieza a almacenar grasa. Recuerda, este almacenamiento de azúcar y grasa está provocado por la insulina cuando estás comiendo algo. Esto es importante porque el cuerpo o bien almacena energía o la quema, pero no hace las dos cosas al mismo tiempo. No puedes intentar controlar tu azúcar y bajar de peso si sigues comiendo de la misma manera. O quemas la energía o la almacenas. ¿Cómo puedes activar el modo almacenador de energía? Comiendo. ¿Y cómo puedes activar el modo quemar grasa y quemar azúcar? Con los ayunos. No existe hasta la fecha un medicamento que se iguale al ayuno intermitente en términos de quemar grasas y quemar azúcar. Las primeras 12 horas de ayuno el cuerpo quema el azúcar que tienes en exceso almacenado en el hígado como glucógeno. Después de esto, si sigues en ayuno, el cuerpo empieza a quemar la grasa porque ya no hay más azúcar que quemar. Es por eso que los periodos de ayuno mínimos para que logres quemar los excesos son de 12 horas, porque tu reserva de azúcar te alcanza para ese tiempo aproximadamente. Después de esas 12 horas de ayuno empiezas a quemar grasa. Esto te ayuda a lograr tu peso ideal, controlar tu azúcar y bajar tu nivel de colesterol. Este ayuno aumenta tu gasto energético, es decir, vas a quemar más calorías de las que quemarías haciendo ejercicio. En otras palabras, el ayuno intermitente es mucho más efectivo para bajar de peso que hacer ejercicio. Si llegaste a esta parte del video, te felicito porque ahora te voy a explicar cómo puedes hacer los ayunos de una manera fácil, sencilla, sostenible y sobre todo que te ayude a revertir la diabetes. Pero si estás llevando a cabo algún tratamiento médico, te aconsejo que acudas con tu médico tratante o con un médico que tenga especialidad en este tema, porque es muy probable que requieras ajustar tus medicamentos antes de iniciar los ayunos.
Una de las preocupaciones al hacer los ayunos es el hambre. Todos piensan que van a tener hambre por no comer, y esto puede ser cierto durante el primero o quizá el segundo ayuno, pero después de esto, si lo haces bien, te garantizo que no vas a tener hambre. De hecho, el ayuno estabiliza tus hormonas que controlan el hambre. La clave está en combinar el ayuno intermitente con alimentos que te quiten el hambre. Son técnicas que irás aprendiendo a lo largo de estos videos en el canal para que no tengas problemas en controlar tu azúcar. Primer paso: evita los snacks. Se trata de preparar a tu cuerpo para que hagas los ayunos sin problemas. Vas a bajar la cantidad de comidas al día poco a poco. Estamos acostumbrados a comer 5, 6 y hasta 7 veces al día, y esto ha creado un hábito en tu cuerpo que tenemos que cambiar. No comas nada entre comidas, es el primer paso. Limítate a comer solo 3 veces al día, pero nada de aperitivos, o por lo menos limita demasiado el consumo de snacks. Hazlo de esta manera durante 1 o 2 semanas y pasa al segundo paso cuando te sientas listo. Segundo paso: sáltate el desayuno. Desayuna solo 2 o 3 veces a la semana. Con esto disminuirás más el número de comidas al día. Y recuerda seguir con el paso número 1, nada de snacks o aperitivos entre comidas. No te apresures, sáltate el desayuno 1 vez a la semana si se te hace muy difícil, y poco a poco aumenta el número de días que no desayunas. Sigue con este ritmo por 2 semanas más y te dejo un tip: si se te hace más fácil, sáltate la cena. En lugar de no desayunar, no cenes. Da igual si no desayunas o no cenas. El objetivo es el mismo: disminuir el número de comidas al día. Y el tercer paso: ahora estás listo. Tu cuerpo se ha ido adaptando poco a poco. Sigue con el paso 1, nada de snacks, y sigue con el paso 2, sáltate el desayuno varias veces a la semana, y vas a agregar este tercer paso: sáltate la comida de la tarde de 1 a 2 veces a la semana. Es decir, nada de snacks, nada de desayuno y nada de comida por la tarde de 1 a 2 veces por semana. Estarás comiendo una sola vez al día, y con esto vas a prolongar mucho tu ayuno, dándole al cuerpo más tiempo de quemar el exceso de grasa y azúcar. Recuerda mantenerte bien hidratado y ocupado para que no te distraigas con facilidad. Al romper el ayuno, come saludable. Si sientes que es demasiado, no te preocupes, dale más tiempo a tu cuerpo con el paso 1 y 2 para que se vaya adaptando poco a poco, y vuélvelo a intentar cuando te sientas listo. ¿Qué puedes tomar mientras estás ayunando? Agua, café, té o agua mineral son buenas opciones, porque es muy importante estar bien hidratado durante los ayunos. Y hasta aquí con el ayuno intermitente para principiantes. Si inicias de esta manera, lograrás controlar tu diabetes y bajar de peso con más facilidad. Llevar el ayuno a otro nivel es posible, pero para esto tendrás que mantenerte un tiempo realizando el paso 1, 2 y 3 que te mostramos en este video, para que cuando brinques al paso 4, que te mostraremos en otro video, se te haga más fácil. Y lo mejor de todo es que el ayuno es gratis, no requieres comprar nada, es sostenible porque si lo haces un estilo de vida lo puedes llevar a cabo por mucho tiempo. Y 3, es flexible. Esto significa que si tenías programado hoy un ayuno y no lo hiciste, no pasa nada. Mañana o pasado mañana lo puedes volver a hacer. El chiste es que tengas una rutina flexible, que no te mortifiques por la comida. Yo soy el Dr. Antonio Cota y espero que este video te haya gustado y te haya sido de utilidad para que puedas hacer los ayunos intermitentes, y sobre todo que le pierdas el miedo a no comer. Porque una vez más estamos tan acostumbrados a que tenemos que estar comiendo todo el tiempo, el snack, el aperitivo, el desayuno es muy importante, pero todas estas ideas son contraproducentes de hecho para tu salud. Hablar de ayuno es algo fascinante y es muy difícil abarcar todo en un video, por lo cual te hago la invitación a estar atento al canal, porque estaré subiendo otros videos que complementen este. Si tienes alguna duda, comentario, por favor no olvides escribirme a través de redes sociales o abajo de la descripción del video. Anótame tu pregunta y te responderé tan pronto sea posible.